La rica historia de Liga Deportiva Universitaria no solo proviene de los grandes hitos en partidos, en jugadores y en campeonatos, también se enlazan con sus aficionados, quienes han tejido una red de tradiciones y sobre todo en sus barras donde se escuchan en cada estadio del país y del mundo. Los liguistas han sido un componente vital en esa identidad, pues los versos de estos, transmitida de generación en generación, ha convertido a Liga Deportiva Universitaria en mucho más que un club de fútbol, a un símbolo de unión y hermandad de los momentos más duros. Esas mismas barras han sido protagonistas en tradiciones como los emocionantes piletazos en la Plaza Indoamérica hasta en las megamarchas. Una de esas melodías evidencian verdaderas odas a las glorias del equipo que inmortalizan a los héroes y reviven los momentos más épicos donde no dejan morir esas tradiciones y generaciones. Hoy veremos la historia del cántico Los 43 de Gloria de Liga Deportiva Universitaria. Para poder tener un poco de contexto sobre este gran e importante poema, tenemos que regresar 75 años al pasado, específicamente a principios de la década de los 50, donde el equipo universitario apenas daba su gran salto hacia el profesionalismo. En 1953, con el génesis de la AFNA, Liga Deportiva Universitaria constaba como uno de los 4 equipos que disputaría el torneo no amateur. Entre ellos estaba el AUCA, Sociedad Deportiva Argentina, hoy conocido como Deportivo Quito, y el desaparecido Club España. En ese periodo hubo un jugador el cual era llamado el volante de oro, un disciplinado, el 8 mágico, un histórico, Jaime Rivadeneira. Hablar de Jaime Rivadeneira es hablar de uno de los mejores volantes mixtos que tuvo el fútbol ecuatoriano. Nació en Quito en el año de 1934, donde comenzó su carrera de futbolista en el Club Atahualpa de Quito. Desde muy pequeño se desempeñó como volante organizador y de corte. Empezó deslumbrando su magia en las canchas del Estadio Pobre Diablo, en el barrio de Chimbacalle, y posteriormente en 1955 la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria hace lo imposible para ficharlo, donde finalmente lo lograron y su pase costó alrededor de 50,000 sucres. Fue pieza clave para que el equipo merengue consiga varios títulos provinciales, entre ellos el torneo interandino de 1958. Y en la década de los 60, Liga Deportiva Universitaria realizaría su debut en torneos nacionales y le decía hola a otros equipos participantes de diferentes lugares de Ecuador, como Macará de Tungurahua, Deportivo Quito y Patria de Pichincha, Barcelona de Guayaquil y el primer campeón, el Club Sport Emelec. Durante estos años 60 aparecerían diferentes jugadorazos para la época para complementar y acompañar la magia de Jaime Rivadeneira, como los hermanos Zambrano, Armando Larrea, Hugo Mantilla, Pepe Murillo, entre otros. Y también apareció un muchacho de 15 años llamado Paul Fernando Carrera, y lo conocían más como Polo. Al igual que el equipo de sus amores, él también debutó en Primera División. Aquí Jaime Rivadeneira fue el maestro de Polo Carrera. Mientras que Jaime tenía la experiencia, Polo tenía la audacia y la juventud que se complementaba de manera extraordinaria en aquel equipo azucena. Polo y Jaime se entendían como si toda la vida hubieran jugado juntos. Y durante estos primeros años de la década de los 60, la U conseguía su primer bicampeonato en la era por torneos AFNA de 1960 y 1961. Durante los siguientes años, otra figura aparecería en el fútbol ecuatoriano, el golero Ovidio Chacón, donde se incorpora al Club Patria, pero antes finalicemos con el desarrollo de Jaime. El 17 de octubre del 66, Liga Deportiva Universitaria conseguía nuevamente una Copa Interandina después de 4 años de sequía. Sin embargo, el resurgir de la institución fue tristemente interrumpida por el fallecimiento de Jaime Rivadeneira, un 17 de diciembre del mismo año de la conquista. A la edad de 32 años, Jaime Rivadeneira apagó su magia para siempre. El gran volante de oro se fue al cielo siendo campeón con la U, y al año siguiente, en el 67, Liga Deportiva Universitaria conseguía su segundo bicampeonato por torneos AFNA. Retomemos el tema de Ovidio Chacón. Nacido en Santa Fe, Argentina, en 1937 llegó a Ecuador procedente de Estudiantes de La Plata y en 1964 se unió al Club Patria de Guayaquil. Al año siguiente pasó a formar parte de Aucas y durante su trayectoria en el fútbol ecuatoriano también jugó en Juventud Italiana de Manta y América de Quito. En Aucas, Chacón destacó de inmediato, siendo elegido el mejor extranjero de la Liga Profesional de 1965. Era un arquero de manos seguras que protegía bien su arco y cuando la situación lo requería, se convertía en un defensor más. Fue posiblemente el primer arquero en Ecuador que jugaba fuera de los 3 palos, revolucionando su posición con un estilo de juego más dinámico y participativo. Se une a Liga Deportiva Universitaria en 1968 y comparte camiseta junto a otras glorias como el uruguayo Francisco Bertocci y algunos compañeros en vida de Jaime Rivadeneira como los Zambrano, Tito Larrea, Polo Carrera, entre otros. El arquero argentino Ovidio Chacón muere el 18 de diciembre de 1968, casi 2 años
años exactos de la partida de Gem. La causa fue una pancreatitis aguda hemorrágica originada en una mortal lesión que recibió involuntariamente por parte de un jugador del Nacional, en el que sería su último partido con victoria a favor para Liga Deportiva Universitaria por 2-1. Falleció a los 31 años en plena actividad. Durante el siguiente año, en 1969, Liga Deportiva Universitaria se proclamaría campeón del torneo ecuatoriano por primera vez en su historia, con Francisco Bertocci como el goleador del certamen con 26 tantos, y consecuentemente el cuadro quiteño se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores de 1970, donde en su primer partido ante Universitario de Perú fue una victoria de 2-1 en Quito. Sin embargo, la U fue eliminada en la segunda fase de grupos, pero pese a eso, de igual forma el uruguayo Bertocci se fue siendo el goleador de la Copa con 9 tantos. Durante los siguientes años, la U experimentó un bajón futbolístico, incluso descendiendo a la segunda categoría de Pichincha a finales de 1972 por un cambio de formato, pero la sentencia definitiva vendría con la derrota ante la Universidad Católica el 28 de enero del 73 por 2-1. Liga de Quito perdió la serie y permaneció en la segunda categoría por primera y única vez en su historia. Durante ese proceso se hace a la luz un cántico / poema titulado Los 43 de Gloria. Los 43 de gloria dentro y fuera de Ecuador dejaron 1000 goles salvos con la U en el corazón. ¿Se acuerda la muchachada del triunfo ante Peñarol? ¿Se acuerdan de aquellas almas, Rivadeneira y Chacón? Nadie diga adiós a Liga porque el Liga no murió. Vive mientras haya historia de campeones y de gol. Los 43 de Gloria hace alusión a la fecha de la refundación en 1930 hasta el año que sería en aquel momento uno difícil, 1973. Dejaron 1000 goles salvos con la U en el corazón. Puede hacer referencia a los primeros 1000 goles de liga convertidos en campeonatos desde los inicios de la institución en 1918. Y un dato curioso comentando estadísticas por campeonatos nacionales, los primeros 1000 goles se consiguieron en 1982, donde el autor de la cifra es el tercer máximo artillero del equipo, el ambateño José Moreno. ¿Se acuerda la muchachada del triunfo ante Peñarol? Hace referencia al partido de despedida de Polo Carrera. Fue un partido amistoso jugado el domingo 23 de junio del 68. Era la confirmación del crack quiteño al equipo uruguayo. Aquí Polo viajó un mes antes a Montevideo el 1 de mayo, donde había que pasar la prueba y tenía un mes para mostrar sus habilidades. Allá tuvo a su compatriota Alberto Spencer, quien lo ayudó. Él le presentó a sus nuevos compañeros y les llevaba a los entrenamientos en los Aromos y las Acacias, escenarios donde practicaba Peñarol. Polo puso todo su empeño para ganarse esa contratación. Estuvo bajo el mando del entrenador Roque Maspoli, quien le puso en la alineación frente al Gremio de Brasil. Polo cumplió una buena actuación, se le consideró el mejor jugador de la cancha pese a que se perdió 0-1. Terminando el tiempo de prueba, el ingeniero Rodríguez, directivo Albo, viajó a Uruguay para finiquitar el pase. El ecuatoriano ya era aurinegro. Polo volvió a Quito, estuvo pocos días arreglando temas personales y se despidió definitivamente del fútbol ecuatoriano en un partido amistoso defendiendo a su nueva divisa Peñarol frente a su ex club Liga Deportiva Universitaria. Triunfó el equipo dueño de casa 1-0 con el gol de Héctor Morales a los 17 minutos tras un tiro de esquina cobrado por Miguel Salazar. ¿Se acuerdan de aquellas almas, Rivadeneira y Chacón? Aquí claramente hacen la referencia a los dos exjugadores que defendieron la camiseta blanca y que por azares del destino se despidieron de este mundo estando en actividad. Es por eso que fue importante tomar un poco de contexto previamente de quién fue en vida Gem Rivadeneira y Ovidio Chacón, ya que son los dos apellidos que se mencionan en este poema. Casos particulares actuales se puede atribuir de igual forma a las partidas de Edison Realpe y Marco Angulo. ¿Se acuerdan de aquellas almas, Rivadeneira, Chacón, Realpe y Angulo? Nadie diga adiós a Liga porque Liga no murió, vive mientras hay historia de campeones y de gol. Este verso menciona el después de aquel bache del 72 y 73, donde el 11 de agosto de 1974 Liga Deportiva Universitaria regresó oficialmente a la Serie A, enfrentando a Universidad Católica, su último rival antes del descenso en 1972. Su ascenso marcó el inicio de una nueva era dorada, alcanzando el bicampeonato en 1974 y 1975, un logro histórico tras haber jugado en la segunda categoría del 73 y la Serie B del 74. Aquí la dirección del equipo lo tenía el colombiano Leonel Montoya, y con figuras como Oscar Zubía, Jorge el Cacique Tapia y Washington Guevara, el equipo brilló también en el ámbito internacional, alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores del 75 y 76. Gracias a los ingresos de esa participación
participación, en 1977 se aseguró el Country Club de Liga en Pomaski, un proyecto impulsado por Rodrigo Paz. Sin embargo, en 1978 la historia dio un giro y Liga Deportiva Universitaria descendió a la Serie B tras caer 2-1 ante Técnico Universitario. Pero en la segunda etapa de ese año el equipo se consolidó con 10 victorias, 9 empates y solo 3 derrotas, finalizando como subcampeón y logrando su retorno a la Serie A en 1979, cerrando así una década de altibajos que forjaron su grandeza. El cántico Los 43 de Gloria de Liga Deportiva Universitaria representa la fidelidad de los hinchas y cómo se han convertido en un clásico glorioso. Podríamos decir que esto es mucho más que un simple cántico, es un himno que resume la rica historia de Liga de Quito y un tributo a, ¿por qué no?, los momentos más difíciles. Si se quisiera tomar en cuenta actualmente se cantaría Los 95 de Gloria, sin embargo es popularmente conocido por Los 43 de aquel momento tan duro. Cada estrofa es un recordatorio de las caídas, pero también de todo lo conquistado, los héroes que vistieron la camiseta alba y la pasión inquebrantable de su hinchada. Estoy netamente seguro que el cántico perdurará por siempre en las próximas generaciones, y si algo nos enseña este poema es que a todos nos llega el tiempo de ser vencidos y vencer, pero nadie diga adiós a Liga, porque Liga no murió, vive mientras hay historia de campeones y de gol.